Saludos mis queridos hermanos, hermanas, jóvenes, amigos, conocidos. Gracias por nuevamente sintonizarse a este canal donde exaltamos la gracia y la misericordia de Dios en Cristo Jesús. Estamos nosotros viendo la oración de Jonás cuando estaba dentro del gran pez. Y en el video pasado vimos esa extraordinaria frase que usó Jonás en su oración. Bien, un paréntesis acá para decirle gracias por darle el like y suscribirse a este canal si todavía no lo ha hecho. De esa manera se pueden difundir estos videos de una manera más expansiva. Estamos, como dije, haciendo un viaje, mirando a diferentes textos, historias, pasajes en la Biblia con respecto a este tema de la reconciliación de todas las cosas en Cristo, que es otra manera de decir que cuando todo sea dicho y hecho, todo ser humano, desde Adán hasta el último ser que exista sobre la faz de esta tierra, confesará con gozo y plenamente convencido y con fe que Cristo es el Señor. No hablamos aquí de un universalismo en que las cosas se dan así porque se dan. Tampoco hablamos de condiciones que hay que reparar, sino que Dios desconoce esa barrera de la muerte y Él sigue obrando en esos corazones que no tuvieron la oportunidad de escuchar el Evangelio. La muerte no es barrera para Él. La Escritura dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Será la muerte? Y claro, es una pregunta retórica que involucra una respuesta de no. El otro día escuché a un pastor que decía, muy interesante la manera que él estaba diciendo que se aproxima la muerte de alguien que rehusó confesar fe en el Señor Jesús. Tenía muchas preguntas, muchas dudas. Era un agnóstico, era un ateo. Y 3 minutos antes de su muerte, alguien viene y le dice: ahora vas a creer en el Señor. No. Y 2 minutos, y 1 minuto, y finalmente 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, y la persona da su último suspiro. Entonces, quiere decir eso que después de la muerte, Dios le va a decir a esa persona, sea cuando sea que lo traiga a la vida, le va a decir: ay, qué pena contigo. Si te hubieras arrepentido 3 minutos antes, tú estarías en un mejor lugar. 2 minutos, 1 minuto. Pero ya después de la muerte, ya no pude hacer nada por ti. Ahora estamos del otro lado y lo que hay para ti es castigo o eterno o aniquilación. Eso es todo lo que hay para ti, porque la muerte es una gran barrera para mi amor. La muerte se interpone entre nosotros. Y yo no vencí la muerte para que entonces tenga el derecho de salvarte. No, la resurrección es la prueba contundente de que para Cristo no hay barreras antes o después de la muerte. Piensen en todos esos pasajeros en el Titanic
que se fueron al fondo del mar. Es una situación un poco parecida a la de Jonás, que se van a la tremenda profundidad. ¿Ustedes creen que allí el gran pez, Christus, no estuvo allí para recoger el alma de esas personas y lidiar con ellas de la manera que Dios tiene, que no se nos ha revelado cómo va a ser, pero lo que sí se nos ha revelado es que Dios es misericordioso, que Él ha vencido la muerte y que toda lengua confesará. Y esa es una expresión sinónima a Romanos 10, donde dice que si confiesas con tu boca, y la palabra allí confesará es confesar con gozo. No es que Dios le va a estar pisando el cuello o manda algún ángel y el ángel le dice, a ver, ahora confiesa que Dios es el Señor. Y así como los reos que nunca se han arrepentido están allí y a la fuerza se les pide una confesión. Dios no es así. ¿Quién ha dicho? Y es por eso que aquí nos instruye la experiencia de Jonás, porque la experiencia de Jonás, como estamos leyendo aquí en Jonás capítulo 2, es que él clamó al Señor desde el seno del Sheol. Y ese seno del Sheol en el hebreo es realmente la matriz del Sheol. Pedí auxilio. Y aquí Jonás no está hablando como un vivo, sino como un muerto, porque para Jonás, para él no hay vida. Él está dentro de un gran pez y perdiendo oxígeno. Los ácidos de la digestión del pez están comenzando a comer su piel. Él sabe que se va a morir. Él sabe que en ese momento pertenece al reino de los muertos. Y desde el reino de los muertos, él clama al Señor. Y estuvimos viendo que aquí hay una matriz en el infierno, para decir ¿qué más? Así lo traducen las sagradas, algunas versiones traducen incorrectamente, porque ya vimos la vez pasada cómo este Sheol significa el lugar de los muertos. Y desde allí, el lugar de los muertos es una matriz, y no es una matriz muerta, es una matriz viva que recibe a los muertos y comienza a gestarles vida. Estamos hablando figurativamente, metafóricamente, según nos hace entender estas palabras, que son metafóricas. Pero caer en el Sheol no es caer en el abandono, es una matriz. Y allí en la matriz se gesta y se da vida. Y Jonás dice que desde allí él pidió auxilio y tú escuchaste mi voz. Pues me habías echado a lo profundo en el corazón de los mares y la corriente me envolvió. Figúrense que aquí también hay otra palabra clave. Aquí Jonás usa la frase el corazón de los mares. Cuando el Señor Jesús está hablando de la experiencia de Jonás y él se refirió a esta experiencia, nosotros vimos que aquí dijo el Señor, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la
tierra 3 días y 3 noches. Bueno, Jonás había dicho en el corazón de los mares. Así que es una misma implicación. Y esto va con la referencia al Sheol, a que en el Sheol hay una matriz y en el Sheol también hay un corazón. Yo no me di cuenta de esto hasta que lo busqué en el griego, porque en el español pues uno lo pasa así rápido, corriendo, y no capta la idea, pero hasta que yo leí en el griego que aquí dice cardía, es de allí donde nosotros tenemos nuestras palabras cardíaco, que habla del corazón. Cardios es corazón en el griego, pero aquí está en el femenino, cardía, de los mares. Así que la vida de Dios está pulsando por todos lados. Y está pulsando en el corazón de la tierra, en el corazón de los mares, donde hay matriz. Así que no hay escapatoria del poder de Dios para dar vida, para salvar. Aún en el Sheol hay matriz y hay pulso. Y ese pulso es el gran corazón del amor de Dios para nosotros en Cristo Jesús. Todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Entonces dije, Jonás, he sido expulsado de delante de tus ojos. Sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo. Me rodearon las aguas hasta el alma. El gran abismo me envolvió. Las algas se enredaron a mi cabeza. Allí literalmente el hebreo dice, las algas se enredaron alrededor de mi cuello. Le estaban quitando la respiración y él estaba por quitarse esas algas de alrededor del cuello. Fíjense ustedes que dicen, me rodearon las aguas hasta el alma. Ya vimos acá cómo los grandes psicólogos, y particularmente Carl Jung, fue quien adelantó este hecho, que en las culturas, en muchas culturas, y él estudió muchas de las culturas, desde las más civilizadas hasta las menos desarrolladas, por decirlo mal y pronto, ellos identifican las aguas del mar o de una laguna como el inconsciente. Y aquí nosotros vemos a Jonás que está siendo asediado por el inconsciente. Todas las cosas que tenemos adentro. ¿Acaso ustedes no han tenido la experiencia que sin querer en cierto momento hay cosas que surgen a su consciente, de que usted de repente está consciente de algo que sucedió años atrás? Y puede ser una experiencia muy bonita o puede ser una experiencia en la que usted se vio involucrado y no quiso, y fue algo tal vez moral, de lo cual usted después se arrepintió. Y bueno, esa es parte de la experiencia de las personas en esta situación que caen en el Sheol. Son asediados por su pasado, su pecado, su presente, y esa es parte de la obra de Dios en Cristo
para traerlos a la confesión de fe en Jesucristo. Cuando nosotros posteriormente en el libro de Apocalipsis vamos a ver de fuego y azufre, estamos hablando de esta experiencia de que hay un fuego purificador en la experiencia de aquellos que han caído al Sheol. ¿Y cómo va a ser? Yo no sé. Yo no estoy hablando aquí tampoco de un purgatorio al estilo romano. Estamos hablando acá de una obra de Dios en estos millares y millares de personas que han caído en el pecado y han caído en el Sheol. Yo no me refiero aquí a los niños, a los infantes. Para ellos va a ser diferente, para ellos va a ser algo muy precioso encontrarse en los brazos del Salvador y ser entregados también a sus padres, a sus madres que tal vez en alguna ocasión los rechazaron. Es decir, la salvación y la reconciliación de todas las cosas en Cristo también incluye reconciliación entre seres humanos. ¿Acaso no ha habido parejas que estaban peleadas? Y en eso una de ellas muere por infarto, por un accidente, y la persona, una de las parejas, queda con ese dolor en el alma que se me fue y estábamos peleados. Cuánto quisiera decirle que me arrepiento, que lo siento mucho, que me perdone, y pasan décadas en estas personas recriminándose por estos asuntos muy normales a la vida. O tal vez con algún hijo, el hijo estaba rebelde y se fue y los padres le gritaron y hasta lo echaron de la casa, y después el hijo muere o desaparece y no saben nada de él. Y los padres entonces quedan con ese deseo de ay, ojalá no hubiéramos hecho lo que hicimos. Pues según la palabra habrá reconciliación, no solo de nosotros con Dios, sino de toda la creación, padres, hijos, esposos, abuelos, familias enteras, tribus, países. Esta es la gran esperanza. Ahora sí podemos ver el futuro con esperanza y sin dolor. Bueno, el dolor siempre va a estar allí, pero con una esperanza segura de que aún el más rebelde se volverá al Señor, y eso incluye a nosotros, porque tal vez nosotros hemos sido los más rebeldes, y seremos reconciliados. Descendí hasta las raíces de los montes. Eso es bien profundo. No sé cómo Jonás pudo tolerar la presión. Será porque los grandes peces también tienen un mecanismo de tolerar la gran presión. Porque aún los submarinos, si bajan a cierta profundidad, pues no pueden tolerar la presión y se convierten como si fuera en un tarro de esos de aluminio cuando uno los machaca. Sencillamente no importa cuán fuertes sean. Pero los grandes peces, los científicos han dicho que ellos pueden bajar a mucha profundidad porque tienen un mecanismo de tolerar esa presión. La tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre. Por eso digo yo que aquí Jonás
se vio como un muerto, pero tú sacaste de la fosa mi vida. Nuevamente allí hay una alusión a la resurrección de los muertos y de los muertos rebeldes, porque eso es lo que representaba allí en ese momento nuestro amigo Jonás. Y él dice: oh Yahvé, Dios mío, cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Y claro, en el templo, en el tabernáculo, había perdón. Esa es un sinónimo para el tabernáculo de Israel. Es perdón. Algunos quieren ver juicio, pero si hay juicio es el dictamen de perdonados. Y luego aquí Jonás termina su oración diciendo: los que confían en vanos ídolos, su propia misericordia abandonan. ¿Se dan cuenta? Este es un mensaje para los que no han confesado fe en el Señor, porque al estar confiando en ídolos inútiles, vacíos, están abandonando su propia misericordia. ¿Por qué? Porque en esos ídolos no hay misericordia, no hay perdón. Mas yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios. Cosa que él no podía hacer allí dentro del gran pez. Pero él dice: lo que prometí pagaré. La salvación es del Señor. Aquí mal y pronto Jonás está confesando el nombre de Jesús, pero al mismo tiempo está tratando todavía de hacer un trueque con Dios. Si tú me das la vida, yo te voy a pagar el favor que me haces. Pero Dios desconoce eso y finalmente Jonás cae en cuenta que la salvación es del Señor y la salvación no es porque pagamos lo prometido, ni tampoco por los sacrificios que ofrecemos. La salvación es del Señor. Y este pudiera ser el tema de toda la profecía de Jonás. Esta frasecita: la salvación es del Señor. Es como la de Santiago: la misericordia triunfa contra el juicio. Lo mismo acá. La salvación de este muerto que está en el Sheol, que se llama Jonás, que está perdiendo la vida. La salvación es del Señor. A esas profundidades Dios puede tomar la mano y sacar a la gente de la matriz. Y no solamente es que puede, sino que lo ha hecho y lo hará hasta que no falte ninguno. Entonces el Señor dio orden al gran pez, y éste vomitó a Jonás en tierra firme. Esto está maravilloso, la manera como nos cuenta la historia acá. Porque sí hay ballenas y otros grandes peces que para hacer cacería se acercan a la playa y vienen a toda velocidad, y puede ser que en la playa haya otros peces más pequeños, y entonces ellos se dan la vuelta y con esto asustan y sacan a otros animalitos de la playa y los consumen. Pero aquí esta ballena viene a toda velocidad y despide a Jonás en tierra firme. Y cuánta habrá sido la alegría de Jonás. Yo me imagino, y es una imaginación mía, no me piden que lo compruebe, pero que en ese momento había pescadores allí en la playa.
Y de repente ven a un gran pez acercarse y ellos todos asustados se retiran. Y en eso sale volando Jonás y cae allí en la playa, medio muerto me imagino, y se acercan ellos y lo resucitan, le dan vida, le dan agua, le dan alimento. ¿Qué pasó? Y esa fue la primera parte de la predicación de Jonás. Yo creo que la predicación de Jonás no estuvo él no predicó sin dar su propio testimonio de lo que había pasado. Posiblemente esta misma oración que él ha hecho. Y allí se amontonó la gente y algunos tal vez le provieron de agua fresca para que se lavara y con ropa para que se vistiera. Y de esa manera entonces Jonás comenzó su viaje hacia el lugar donde se dirigía por primera vez. Dios es maravilloso y su propósito para con nosotros se cumple, aunque tengamos que caer a la mar y ser recogido por un gran pez, recordando que ese gran pez es el Ictus, es el Señor Jesucristo, que nos lleva aún en las profundidades en las que caemos nosotros. De allí nos recoge el Señor y se cumple su propósito para nosotros, porque por gracia somos salvos. Y esto no es de nosotros, es del Señor. Y por su gran amor en Cristo Jesús, nuestros pecados han sido perdonados. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor Jesús.